de los equipos del Club Esportiu Villablanca para la temporada 2017-2018. Así que como el día ha salido un poco frío, vamos a recibir a todos los equipos uno por uno, desde la base, desde los más pequeños hasta los mayores, con un fuerte aplauso. Vamos a empezar con el equipo Benjamín, entrenado por José Alcaraz, Vanessa Rey e Íñigo, formado por Andrea Morales, Ripoll, Marc Ferrer Gallego, Joel González Ibáñez, Ángel Pérez da Silva, Mayra Ripoll, Rocío Salva Midón, Zaira Gómez Terol, Melissa Pérez Dietrich, Olga Marcos Martínez, Sandra de Besa Romero, Ángela Martínez Nogofín, Xavi García Castillo, Pedro Sánchez Hermoso, Elia García, Andrés Nagore Masilla y Tais Pérez Parra. También el equipo Alevín, entrenado también por José Alcaraz y Vanessa Rey e Íñigo, formado por María Sánchez Ripoll, María Aisi, Rosa Albado, Adriana Cortés Ballester, Melissa Valle, Aitana Grancabay, Sara Isi, Daniela García Sánchez, Iris de Besa Alfonso, Pau García Castillo, Carlos Alcaraz Jiménez, Iker Grancabay, Álvaro Juárez Soria, Marc Bello Pérez, Ricardo Romero Moloea, Juan Cuever Ramón, Abel Berenguer Vila, Daniel Sánchez Moleón, Jorge Ferrer Ripoll y Javier Ferrer Ripoll. Fuerte aplauso para los equipos Benjamín de Alevín, temporada 2017-2018 del Club Esportiu Villablanca. Es el momento ahora del equipo infantil femenino Marfil Estilistas, entrenado por Selina Kitsch y como ayudante Kika Lledó. Equipo formado por Carla Pérez Rosselló como capitana, Laura Camargo Ballester, Laura Alday Pérez, Mar Borja Silera, Ana Ripoll, Aitana Gómez Hueso, María Linares Caro, Duárez Fadí, Paula Montaña Sellés, Lidia Cueva Ramón y Alexia Calizaya Inclavo. Equipo cadete masculino Terramar Chimeneas, entrenado por Tonel Morales y como ayudante José Ferrer Porro. Como capitán Alex Corrán Carrión, Francisco Gómez Ripoll, Vicente Pérez Santacreu, Santiago Sánchez Pello, Pedro Lloret Hernández, Alberto Rodríguez Durá, Joan Guillén Díaz, Manel Guillén Maniñana, Alejandro Ciudad Sancho, Marco Martí Jiménez, Jaume Zaragozí Llorca, Alejandro Romero Asenjo, Germán Zaragozí, Miguel Martínez Mayor, Arnaud Meseguer Sabio, Vicente Llorén Flores, Jaume Ronda de Besa y Alejandro Dunque Castella. Equipo cadete femenino Hotel Camneve, entrenado por Ana Martínez y como ayudante Francesca Nargó. Como capitana Aila Mulet Borja, Claudia Gómez Sembra, Paula Molines López, María Morales Roscoy, Joana Cano Bernaola, Nuria López Ortuño, Laura Santacreu Asensi, María Muerto Escoda, Lucía Gómez Navarro, Magdalena Moret Borja, Julia Ripoll Gallardo, Aila Montaña Sellés Pitu, Alba Gómez Hueso y Paula Pésares. Seguimos con más equipos. Equipo juvenil El Piojitos, capitana Paula Pérez Ballester, oportera Jessica López Presto, Mireia Sáenz, Claudia Serna Bravo, Manu Sánchez Pello, Lidia Amor Salinas, Ángela Torrens Llorén, Alejandra Pérez Fuentes, Débora Cristina Ceju, Adriana Cachinoto Beckham, Cristina Ciudad, Laura Parra Rodríguez, Laura Barroso Pérez, equipo entrenado por Francesca Narbó, y Ana Martínez como ayudante. Bueno, pues ahí están los equipos base del Club Esportiu Villablanca, temporada 2017-2018, y vamos ya con los equipos absolutos.
Comenzamos con el senior femenino Bolo Baldomero. Con el número 20 como capitana Ana Berenguer Lema. Con el número 2, Kika Lledó Manzano. Con el número 3, Chiara Pesari Razo. Con el número 4, Francesca Narbó. Con el 6, Maite Serrat Morales. Con el 7, Rosa Gregori Manzano. Con el 8, Ana Soliveres Alvaro. Con el 9, Ella Tiziani Danielsen. Con el 10, Teresa Mulet Bayona. Con el 13, Victoria Egea Pulser. Con el 19, Tiri Tiziane Danielsen. También forman parte de este equipo, no están con nosotros, Verónica Ribey Sellés, Tamara Alcaína, Selena Cris y Vanessa Osvaldo Rey. Equipo entrenado el senior femenino Bolo Baldomero del Club Esportivo Bahía Blanca por Miguel Lledó. Y vamos con los chicos, senior masculino equipo Top Autos. Como capitán con el número 8, Donet Morales. Con el 1, Vicente Ponsola. Con el 12, José López Pepito. Con el 16, Pepe Llopis. Con el 21, José Alcaraz. Con el 22, Adrián Miravalle. Con el 2, Miquel Alvaro. Con el 3, Moisés Punzano. Con el 5, Vicente Pascual. Con el 6, Ricardo Lorenzo. Con el 9, Álvaro Fernández. Con el 10, José Guarinos Pirro. Joan Terel. Con el 13, Alex Mulet. Con el 14, Jesús Orozco. Con el 18, Miguel Gómez. Con el 19, Raúl Baix. Con el 25, Juan Ignacio
Sánchez. Con el 27, Antonio Santamaría. Con el 77, Alex Maceco. Con el 81, Víctor González. Con el 98, Jordi Balluns. Y con el 7, Vicente Luis Esneda. Entrenadora Ana Martínez. Ahora sí, aquí están todos los equipos del Club Deportivo Blanca, temporada 2017-2018. Fuerte aplauso para todos ellos, claro que sí. Y ahora es el momento de los discursos. El primero en tomar la palabra será el presidente de la entidad, Pepe Zaragoza. Buenas tardes a todos. Voy a sacar la chuletita. Estoy un poco nerviosito. Me hice un discurso hace unos días de 5 o 6 folios, pero me han dicho que recorte, que no hay tiempo, pero ahora estoy viendo que sí que hay tiempo hasta las 7 que empieza el partido. Pero bueno, Ana, yo hasta las 7 aquí charlando. A ver. Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, autoridades, concejal Pere Barber, presidentes y representantes de los diferentes clubes deportivos, si hay alguno. Es un placer como presidente del Club Esportivo Villablanca en esta temporada hacer la presentación de los equipos del club, así como nuestros pequeños alevines y benjamines, que son la savia de este club. Para nosotros como club deportivo es un honor contar con ustedes en este evento de la presentación de la plantilla del Club Esportivo Villablanca para la temporada 2017-18. Y en nombre de toda mi directiva agradecemos su interés por participar en esta celebración. Pedir disculpas por el retraso y la apresurada celebración, ya que al inicio de la temporada nos surgieron unos pequeños problemillas técnicos que ya están solventados. Y como dije, pues más vale tarde que nunca. Estamos celebrando una temporada más, y ya van 9, un evento que gusta de su celebración por el protagonismo que conlleva la participación de cada jugador o jugadora, ya que son los cimientos y pilares del club. Sin ellos no estaríamos aquí. Agradezco de antemano a mi directiva y al cuerpo técnico, formado por coordinadores, entrenadores, ayudantes y oficiales delegados, por todo su trabajo y esfuerzo. Sin su labor que realizan con entrega y profesionalidad, no veríamos la evolución de nuestros equipos. También quiero agradecer a las familias de todos los jugadores y jugadoras, sobre todo a estos que con el esfuerzo que realizan cada día y cada semana se ve su evolución mes a mes. Yo espero que al terminar la temporada cosechemos algunos triunfos, que creo que sí, que están ahí. Decirles que es verdad que hay ganadores y perdedores, pero lo importante es competir y demostrar las capacidades y aptitudes para participar en este deporte. Y bueno, creo que me quedan 3 o 4 folios más, pero ya para finalizar, me están diciendo por ahí que corte. En nombre de mi directiva, quiero agradecer a todos quienes aportan con recursos, con su apoyo, con su entusiasmo a lograr que este club siga adelante una temporada más. Muchísimas gracias y a disfrutar. Paso la palabra al regidor de Sports, Pere Barber, que nos dará un discursito. Bueno, primer que res, agrair a la directiva que m'hagi convidat a estar avui així
també a tota la directiva i a Pepe en especial per haver-se fet avant, haver-se fet càrrec del club, que sabem que va ser una situació difícil. I bueno, després de lo que ha dit ell, hi ha poc a afegir. Estem ja començant el 2018 a mitjan temporada, però bueno, més val tard que mai, com bé has dit tu. Així que res, desitjar-vos a tots que tingueu la millor de les sorts en el que queda d'any i de temporada, que gaudiu de l'esport que practiqueu, que és el que més us agrada, i que aconseguiu els objectius marcats a principi de temporada. Res més, desitjar-vos la millor de les sorts a tots i moltes gràcies. Bueno, pues ahora sí, hemos finalizado este acto de presentación. Ahora queda ese momento bonito de las fotografías, equipo por equipo, y todos equipos juntos, con entrenadores, junta directiva. Y os recordamos que a las 6:30 tendremos un interesante partido entre nuestro equipo absoluto, el senior masculino y el INI, en este mismo recinto deportivo. Muchas gracias a todos por venir y enhorabuena. Yes,